En el viaje del Centro de Pensamiento, primero Colombia, los Estados Unidos, terminamos en Miami. En Miami había una, dijéramos, total y absoluta perplejidad sobre la decisión del presidente Santos, que se había conocido ese día, de extraditar al turco a Venezuela. Y inclusive fui entrevistado por la radio 1020, un programa que tiene mucho que ver con Venezuela e incluso es hecho por periodistas que han sido estelares en Venezuela, y posteriormente en un canal de televisión América que también es muy importante y que incide mucho en la política latinoamericana y sobre todo venezolana en Miami, en toda la Florida. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué esa decisión? La situación, dice el tiempo, es para generar confianza. Mucho cuidado. No creo yo que esta decisión tenga incidencia en la generación de confianza y por lo contrario puede generar gravísimas perturbaciones y gran desconfianza. Primero, ¿quién es el que hoy alimenta el terrorismo colombiano, particularmente las FARC? El narcotráfico. El narcotráfico le da liquidez a las organizaciones terroristas. Acaba una periodista muy importante, Ginette Bedoya, de publicar un libro sobre Jojoy, un libro hecho en caliente con datos bastante interesantes sobre los momentos anteriores al ataque e incluso hasta algunos momentos posteriores. Muy bien documentado, con muy buenas fuentes. Y entonces allí Ginette Bedoya dice cosas como esta: uno solo de los frentes de las FARC tenía que enviarle a Jojoy 6.000 millones de pesos mensuales, más sus propios gastos, más sus propios costos. ¿De dónde venían? De la droga, de la coca. Y el mayor narcotraficante de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo, el turco, dice que él hacía negocios con las FARC. Pero además dice que era socio, gran amigo de los generales venezolanos. No se podría perfectamente pensar, sin ser muy malicioso, sin ser muy suspicaz, que había una relación FARC, generales venezolanos y el turco, dado que la droga es el que alimenta la actividad terrorista en Colombia. Perfectamente se podría pensar, pero él va más allá. Se indica a un ex vicepresidente de Venezuela y de pronto creo que a un vicepresidente actual, que también debe ser su corresponsal, su amigo. Y ese vicepresidente tenía una esposa que era ministra en el gobierno del presidente Chávez. También dice que gran amiga de él y que además le pagaba comisión por los negocios que ese ministerio le llevaba a él. Y también habla de que el hijo de ese vicepresidente o ex vicepresidente y de esa ex ministra era uno de los aviadores de las Fuerzas Armadas venezolanas con quien hacía negocios. Pero además, miren, y lo dice él mismo y está comprobado por el informe interno de la DEA, el señor turco fue pedido en extradición por un magistrado de apellido Aponte, pero ese magistrado de apellido Aponte le otorgó a quien ahora pide en extradición una credencial como comisario ad honorem y era una forma, teniendo ese documento, del turco moverse como Pedro por su casa, pasando las fronteras entre los estados. Es decir, era una forma de colaborarle, de complicidad con él. Dice además en los informes internos que el mismo magistrado Aponte que pide la extradición, que firma la solicitud de extradición que está en este momento a disposición y a consideración del gobierno de Colombia y de la Corte Suprema de Justicia, ese magistrado invitó por escrito a un acto solemnísimo del Tribunal Supremo Judicial de Venezuela al turco. Es decir, Sale era una poma al lado de este turco en Venezuela. Y tercero, hay un libro escrito por Aponte y ese libro aparece en los documentos incautados a Macled, nada menos que dedicado por el autor, por el magistrado que pide su extradición, al narcotraficante o al presunto narcotraficante, aunque él haya confesado. Yo creo que ya no es necesario decir presunto.
Pero otra cosa más grave es que él estuvo vinculado a la financiación del referendo del año 2007. Y hay una carta de la secretaria de Chávez dándole los agradecimientos, no de ella no tenía nada que ver. Obviamente que es a nombre del gobierno y del propio presidente seguramente. Y la ayuda no era cualquier cosa, era una ayuda de más o menos 4.000 millones de pesos, una ayuda, un aporte financiero al desarrollo del referendo. Y Macled, además, ha hablado como un aparecido, como un secuestrado recién aparecido, a todos los medios de comunicación que han tenido acceso a él. Uno va por internet buscando los periódicos de Venezuela y con todos ha hablado. Y viene a la revista Semana y al periódico El Tiempo y con todo el mundo ha hablado y con todo el mundo ha ratificado estas cosas. Entonces yo pregunto, ¿Venezuela para qué lo quiere en extradición? Para juzgarlo. ¿Venezuela para qué lo quiere? Para un condigno castigo. ¿No sería más bien de pronto posible pensar que lo quiera para acallarlo? ¿Está la vida del turco asegurada en Venezuela conociendo como conocemos los colombianos lo que es hoy la justicia venezolana? Les pongo un solo ejemplo. Al contrario, un hombre bueno, un justo, una persona que nunca ha estado vinculada a ningún acto oprobioso como los de Macled, en este momento está en las mazmorras del régimen del presidente Chávez, acusado de terrorismo, y estoy hablando de Alejandro Peña Esclusa, el presidente de Uno América. ¿Por qué? Porque es un opositor, porque es un hombre que denuncia los comportamientos, estas actividades del régimen de Chávez, actividades como estas de las que estamos hablando. Entonces, el régimen de Chávez está jalonando la decisión de Colombia y lo quiere pronto, pero en buena parte lo quiere es porque no pretendería que el señor vaya a la justicia norteamericana y narre todas estas circunstancias que seguramente estarán corroboradas con los informes de inteligencia de la DEA. En consecuencia, entonces, la decisión de extraditar a el señor turco hacia Venezuela por el cumplimiento de la palabra que se dio sin la información completa, palabra que se dio sin tener en cuenta todos los intereses del Estado colombiano, podría perfectamente ser reevaluada. El presidente de la República podría pensar que conviene más a los intereses de Colombia, de los Estados Unidos, nuestro primer aliado y primer socio comercial, y del mundo, quien sufre las consecuencias del comercio ilícito de la droga y por lo tanto sufre las consecuencias sobre la salud pública de todos los países, en Europa, en Brasil y en toda parte, y por lo tanto podría ser mucho más conveniente que de una vez por todas se devele y se desvele todo lo que está pasando hoy en Venezuela. Y entonces refirámonos a ello. Cuando fue capturado el señor Granda, comillas, el canciller de las FARC, hombre que vivía como una especie de autoridad o de potentado o de embajador plenipotenciario en Caracas, tuvimos algunos la curiosidad de observar qué estaba pasando al respecto, porque nos parecía extraño que el señor Granda estuviese, por ejemplo, interviniendo como la vedette en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, en aquella época, en diciembre del año 2005. Y cuando comenzamos a analizar nos encontramos con varias cosas. La revista América, en la revista América, el canciller de aquella época de Venezuela aparecía en el consejo editorial con Tiro Fijo y con Alfonso Cano. Pero además descubrimos un libro, Alberto Garrido, un intelectual argentino-venezolano, quien narraba todo lo que fue la génesis del movimiento bolivariano del presidente Chávez. El libro se encuentra en la web, se llama Chávez con uniforme. Y en Chávez con uniforme uno comienza a entender todos estos comportamientos que ahora narra el turco en relación con la alta oficialidad chavista en Venezuela. Incluye además al general Baduel. Por lo tanto, entonces, es bueno que la Cancillería y la Presidencia de Colombia reanalicen toda esta información y de pronto reconsideren la decisión
de enviar al más grande e importante testigo sobre el narcotráfico en Venezuela y en América a los Estados Unidos y no a Venezuela, en donde se perderá toda esa información. Continuaremos la semana entrante con otro tema de actualidad. Muchísimas gracias.